La creación y evolución del avión. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha soñado con conquistar los cielos. Las primeras civilizaciones miraban a las aves con admiración y envidia, imaginando algún día poder imitarlas. Este deseo ancestral fue el punto de partida de una historia fascinante, la creación del avión, una de las mayores hazañas de la humanidad. Los primeros intentos de volar se remontan a siglos antes de Cristo. En la antigua Grecia, el mito de Ícaro y Dédalo ya mostraba ese anhelo. Dédalo, inventor y artesano, fabricó alas de cera y plumas para escapar del laberinto de Creta junto a su hijo Ícaro. Aunque fue una historia mitológica, representó la primera gran metáfora del sueño humano de volar. Pero la historia real del vuelo comenzó a tomar forma muchos siglos después, en el siglo XV, con un genio que cambiaría el curso de la ciencia y la ingeniería, Leonardo da Vinci. Entre los años 1485 y 1505, en Italia, Leonardo diseñó una serie de máquinas voladoras que hoy asombran por su visión futurista. Entre ellas, destacó el ornitóptero, un aparato con alas móviles inspirado directamente en el movimiento de las aves. Aunque jamás llegó a construir uno funcional, sus bocetos se consideran los primeros diseños científicos de un avión. Durante los siglos XVII y XVIII, la curiosidad humana por el vuelo no se detuvo. En Francia, los hermanos Joseph y Étienne Montgolfier lograron en 1783 elevar el primer globo aerostático tripulado. Aquel día, el 21 de noviembre, desde el centro de París, una multitud vio maravillada como un globo de tela impulsado por aire caliente ascendía lentamente al cielo con dos hombres a bordo, Jean-Francois Pilatre de Rozier y François Laurent de Arlandes. Fue el primer vuelo humano de la historia, aunque no propulsado ni dirigido, marcando un precedente crucial en la conquista del aire. Sin embargo, los globos no bastaban para dominar el cielo. Podían elevarse, pero no controlarse. La verdadera ambición era crear una máquina más pesada que el aire, capaz de volar por sus propios medios, con dirección, velocidad y estabilidad. Esa idea parecía imposible, hasta que la ciencia y la ingeniería comenzaron a madurar a mediados del siglo XIX. En Inglaterra, el ingeniero Sir George Kelly, 1773-1857, fue uno de los primeros en comprender los principios físicos del vuelo. En 1804, construyó un pequeño planeador con alas fijas, cola estabilizadora y fuselaje, estableciendo así los tres elementos básicos de los aviones modernos. En sus escritos de 1849, Cayley afirmaba que el vuelo sería posible si se combinaban correctamente tres fuerzas: sustentación, empuje y resistencia. Incluso logró que un niño se elevara unos metros en un planeador que él mismo diseñó. El sueño del vuelo controlado avanzaba paso a paso. En Alemania, Otto Lilienthal, conocido como el padre del vuelo, realizó entre 1891 y 1896 más de 2000 vuelos en planeadores de su invención. Sus experimentos desde colinas cercanas a Berlín le permitieron volar distancias de hasta 250 metros. Trágicamente, Lilienthal murió en 1896 al caer durante uno de sus vuelos, pero su legado fue crucial. Sus estudios aerodinámicos inspiraron directamente a los futuros creadores del avión motorizado, y fue precisamente en los Estados Unidos donde esa inspiración cobró alas. Dos hermanos mecánicos de bicicletas de Dayton, Ohio, Weaver y Orville Wright, retomaron los principios de Cayley y Lilienthal, perfeccionándolos con su ingenio y perseverancia. Tras años de pruebas con planeadores en Kitty Hawk, Carolina del Norte, lograron, el 17 de diciembre de 1903, lo que nadie antes había conseguido: el primer vuelo controlado y sostenido de una máquina más pesada que el aire, impulsada por un motor. Aquel día helado y ventoso quedaría grabado para siempre en la historia. Su aparato, el Flyer A, recorrió 36,5 metros en 12 segundos, con Orville al mando, mientras Weaver corría a su lado, sosteniendo un ala. Era un vuelo modesto, pero suficiente para cambiar el destino de la humanidad. El mundo acababa de nacer en el aire, y mientras los hermanos Wright celebraban discretamente en las dunas de Kitty Hawk, el eco de su hazaña comenzaba a cruzar el Atlántico. En Europa, otros pioneros se preparaban para llevar el nuevo invento a alturas insospechadas. Tras el histórico vuelo de los hermanos Wright en 1903, el rumor de su hazaña cruzó rápidamente el océano Atlántico. Aunque muchos científicos europeos se mostraron escépticos, el desafío estaba lanzado: construir una máquina voladora capaz de surcar los cielos de forma segura, estable y duradera.
Así comenzó una década de avances vertiginosos, donde el aire se convirtió en el nuevo campo de batalla de la innovación. En Francia, un joven brasileño llamado Alberto Santos Dumont, residente en París, se transformó en una celebridad por sus demostraciones públicas de vuelo. El 23 de octubre de 1906, en el campo de Bagatelle, realizó el primer vuelo público y oficialmente documentado en Europa con su avión 14 bis, recorriendo 60 metros a una altura de 2 metros durante 7 segundos. A diferencia del vuelo de los Wright, este fue presenciado por decenas de testigos y validado por la Federación Aeronáutica Internacional, FAI. Santos Dumont, con su sombrero elegante y su entusiasmo contagioso, se convirtió en el símbolo de la era de los pioneros del aire. Aquel mismo año, en Inglaterra, Samuel Cody, un estadounidense radicado en el Reino Unido, realizaba pruebas con planeadores y cometas gigantes. En 1908, logró volar durante 1.390 pies, unos 424 metros, en su British Army Aeroplane número 1, convirtiéndose en el primer británico en volar un avión motorizado. Europa entera se contagió del fiebre del aire. En 1909, la ciudad francesa de Reims fue escenario del primer gran encuentro internacional de aviación, conocido como la Semana de la Aviación, donde se reunieron los principales aviadores del mundo. Allí destacó el francés Louis Blériot, quien un año después, el 25 de julio de 1909, se convirtió en el primer hombre en cruzar el Canal de la Mancha en avión. Su monoplano Blériot 11 despegó desde Calais y aterrizó 37 minutos después en Dover, Inglaterra. El mundo entero lo aclamó, y su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de coraje y determinación. Mientras tanto, el diseño de los aviones evolucionaba rápidamente. Se abandonaron los frágiles marcos de madera y tela sin control efectivo, y comenzaron a desarrollarse estructuras más estables con sistemas de dirección más precisos. Se introdujeron hélices más eficientes, motores más potentes y superficies aerodinámicas mejor calculadas. En Alemania, Ferdinand von Zeppelin perfeccionaba los dirigibles rígidos que llevarían su nombre. Los zeppelines, enormes naves impulsadas por motores, surcaban los cielos desde 1900, pero fue en la década de 1910 cuando se consolidaron como medio de transporte y exploración. Aunque más parecidos a barcos del aire que a aviones, marcaron una época dorada de vuelos largos y lujosos. En Italia, Giovanni Caproni construyó sus primeros prototipos de aeronaves, mientras que en Rusia, Igor Sikorsky diseñaba gigantescos biplanos de varios motores, precursores de los aviones de transporte. Cada país europeo aportaba su toque de genialidad, empujando los límites del vuelo más allá de lo imaginable. Y en 1911, un nuevo hito sacudió al mundo. Por primera vez, un avión fue utilizado con fines militares. En Libia, durante la guerra ítalo-turca, el capitán Carlo Piazza pilotó un avión Blériot 11 para realizar una misión de reconocimiento. Aquel vuelo marcó el nacimiento de la aviación militar, preludio de una nueva era de conflictos y tecnologías. Poco a poco, los aviones dejaron de ser simples curiosidades de feria para convertirse en herramientas de exploración, comunicación y defensa. Sin embargo, este progreso pronto sería puesto a prueba de la forma más brutal imaginable, el estallido de la Primera Guerra Mundial. La aviación entraría en la guerra como una novedad, pero saldría de ella como una necesidad. Así, mientras los cielos de Europa se oscurecían por la tormenta que se avecinaba, los pilotos se preparaban para una nueva misión, llevar el vuelo a los campos de batalla. Cuando en julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, el avión aún era una invención joven, frágil y limitada. Apenas habían pasado 11 años desde que los hermanos Wright lograran su primer vuelo, y muchos generales veían a las aeronaves como simples juguetes sin utilidad en el campo de batalla. Sin embargo, en cuestión de meses, los aviones demostraron ser algo mucho más poderoso, los nuevos ojos y alas de la guerra moderna. Al comienzo del conflicto, las principales potencias, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia y el Imperio Austrohúngaro, contaban con apenas unas decenas de aeronaves cada una. Los aviones eran ligeros biplanos de madera y lona, impulsados por motores de menos de 100 caballos de fuerza. Su velocidad rara vez superaba los 100 km por hora, y su altura máxima apenas llegaba a los 3.000 metros. Pero lo que les faltaba en potencia, lo compensaban con algo más valioso, una nueva perspectiva del campo de batalla. Los primeros usos del avión fueron de reconocimiento aéreo.
Desde las alturas, los pilotos podían observar las posiciones enemigas, movimientos de tropas y líneas de suministro, enviando esa información a los mandos militares. Esto cambió radicalmente la estrategia bélica, pues permitió a los ejércitos anticipar ataques y planear ofensivas con mayor precisión. Uno de los primeros modelos usados con éxito fue el Blériot 11, ya probado en tiempos de paz. Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba, los aviones se especializaron. Surgieron los biplanos de observación, los cazas y los bombarderos. El Voisin 3 francés fue uno de los primeros bombarderos, utilizado por el ejército en 1915 para atacar posiciones alemanas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los pilotos enemigos comenzaran a encontrarse en el aire. Al principio, los enfrentamientos eran casi caballerescos, los aviadores se saludaban o se lanzaban piedras y llaves inglesas. Sin embargo, la cortesía duró poco. Pronto comenzaron a montar ametralladoras sobre las alas o el fuselaje, y nació así el combate aéreo. Uno de los pioneros en perfeccionar el uso de la ametralladora sincronizada, que disparaba entre las hélices sin dañarlas, fue el neerlandés Anthony Fokker, quien trabajó para Alemania. Su creación, el Fokker-Eindecker, revolucionó los cielos en 1915, otorgando a los pilotos alemanes una clara ventaja. De esta innovación nació el término Fokker Scourge, el azote Fokker, pues durante meses, los cazas aliados fueron fácilmente derribados. En este contexto surgieron los primeros haces del aire, pilotos legendarios cuyas habilidades los convirtieron en héroes nacionales. El más famoso fue sin duda Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo. A bordo de su característico avión rojo, un Fokker Doctor atriplano, el Barón derribó más de 80 aviones enemigos antes de caer en combate en abril de 1918. Su nombre se volvió sinónimo de destreza, valentía y precisión aérea. Mientras tanto, los aliados respondían con su propio talento y tecnología. El británico Sopwith Camel y el francés Spad S-13 se convirtieron en cazas icónicos. A medida que la guerra avanzaba, el cielo europeo se transformó en un nuevo frente de combate. Las batallas ya no solo se libraban en las trincheras, sino también entre las nubes. Los aviones dejaron de ser simples herramientas de reconocimiento y pasaron a convertirse en armas estratégicas capaces de alterar el curso de una guerra. Entre 1916 y 1918, la industria aeronáutica vivió un crecimiento sin precedentes. En solo 4 años, miles de nuevos modelos fueron diseñados y fabricados. Los motores se volvieron más potentes, alcanzando velocidades de hasta 200 km por hora, y las aeronaves podían ya portar bombas de varios kilos. Francia produjo más de 68.000 aviones durante la guerra, mientras que Alemania y el Reino Unido superaron las 40.000 unidades cada uno. Los bombardeos aéreos se convirtieron en una nueva pesadilla para la población civil. Los enormes zeppelines alemanes sobrevolaban Londres de noche, lanzando bombas sobre la ciudad. Eran lentos y vulnerables, pero su tamaño, más de 200 metros de largo, y su capacidad para volar durante horas los hacían temibles. En respuesta, los británicos desarrollaron cazas nocturnos para interceptarlos, dando origen a una forma primitiva de defensa aérea. En el frente occidental, los combates entre cazas eran intensos y constantes. Nombres como René Funk, Edward McMahon-Nock, George Gunmore y Eddie Rickenbacker se volvieron leyendas. Estos pilotos no solo eran guerreros, sino también símbolos de esperanza y orgullo para sus países. La guerra, aunque trágica, había convertido al avión en el emblema del valor moderno. En paralelo, los avances técnicos eran impresionantes. La aerodinámica comenzó a estudiarse con rigor científico, y se descubrió la importancia de las formas de las alas, la resistencia del aire y la estabilidad. Los ingenieros comprendieron que la clave del vuelo estaba en el equilibrio entre sustentación y peso, empuje y resistencia. Así, cada modelo nuevo era más refinado que el anterior, más rápido, más ligero y más estable. Cuando el conflicto terminó el 11 de noviembre de 1918, los aviones ya habían cambiado el rostro del mundo. De unas pocas docenas en 1914, se había pasado a más de 200.000 aeronaves en servicio. Lo que comenzó como un experimento curioso había demostrado ser una herramienta indispensable. Pero con la paz, llegó una pregunta inevitable. ¿Podría el avión servir también para unir a los pueblos en lugar de separarlos? En los años posteriores, miles de pilotos veteranos, acostumbrados al peligro y al ruido de los motores, buscaron nuevas aventuras en tiempos de paz.
Muchos de ellos se convirtieron en pioneros de la aviación civil y comercial, sentando las bases de lo que pronto sería una nueva era dorada, la era del vuelo civil y los récords de distancia. El mundo estaba listo para ver el cielo no como un campo de batalla, sino como una carretera hacia el futuro. Cuando el estruendo de los cañones cesó en 1918, el mundo despertó entre los escombros y miró hacia el cielo con una nueva esperanza. Lo que durante la guerra había sido un instrumento de destrucción, ahora prometía unir continentes, acortar distancias y conectar culturas. La aviación civil acababa de nacer. Miles de pilotos experimentados, que habían arriesgado su vida en los combates aéreos, regresaron a casa con un mismo deseo, seguir volando. Y miles de aviones militares, que ya no tenían propósito bélico, fueron adaptados para transportar correo, carga y pasajeros. Así, en los primeros años de la posguerra, los aeródromos militares se transformaron en aeropuertos civiles. Uno de los primeros pasos hacia la aviación comercial ocurrió en 1919, cuando la compañía británica Air Transport and Travel Ltd, AT&T, inauguró el primer vuelo regular entre Londres y París. El avión, un de Havilland DH-16, transportaba 2 pasajeros y algo de correspondencia, cruzando el Canal de la Mancha en apenas 2 horas. Aunque el viaje era ruidoso y frío, pues las cabinas aún no estaban cerradas, representaba el comienzo de una nueva era. Ese mismo año, en Estados Unidos, surgió otra revolución, la aeronáutica postal. El 15 de mayo de 1918, se realizó el primer vuelo oficial de correo aéreo entre Washington, D.C. y Nueva York, operado por el Servicio Postal de los Estados Unidos, US Air Mail. Aquellos intrépidos pilotos, conocidos como Air Mail Flyers, desafiaban tormentas, montañas y oscuridad sin instrumentos modernos, guiándose solo por mapas rudimentarios y el instinto. La década de 1920 vio surgir a las primeras compañías aéreas que con el tiempo se convertirían en gigantes. En Alemania, nació Lufthansa en 1926. En Francia, Air France tendría sus raíces en fusiones de pequeñas aerolíneas, y en Estados Unidos, la Boeing Air Transport comenzó a operar en 1927, siendo la precursora de la futura United Airlines. A medida que las rutas se multiplicaban, los ingenieros comenzaron a diseñar aeronaves más seguras, confortables y potentes. Se abandonó la tela por el metal, y se introdujeron las cabinas cerradas. En 1925, el Ford Tremor, apodado el ganso de lata, ofrecía un vuelo más estable y podía transportar hasta 10 pasajeros en asientos acolchados, con ventanas y un interior similar al de un tren de lujo. Pero no solo las aerolíneas buscaban conquistar el cielo, también surgieron héroes individuales que llevaron la aviación a niveles de mito. En 1927, el joven piloto estadounidense Charles Lindbergh se convirtió en una leyenda al realizar el primer vuelo transatlántico en solitario y sin escalas. Despegó el 20 de mayo de 1927 desde Nueva York en su monoplano Spirit ADST Lewis, y tras 33 horas y 30 minutos, aterrizó en París, donde una multitud eufórica lo recibió como a un dios moderno. Lindbergh no solo unió 2 continentes, unió los corazones de millones de personas en un mismo sueño, volar sin fronteras. Su hazaña demostró que el avión ya no era un experimento incierto, sino una realidad poderosa y prometedora. A finales de la década, el vuelo se había convertido en un espectáculo global. Los aeropuertos eran símbolos de progreso y modernidad. En ciudades como Londres, Berlín, Nueva York y Buenos Aires, los aviones comenzaban a formar parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, mientras la aviación civil florecía, el mundo aún no sabía que una nueva tormenta, más devastadora que la anterior, se acercaba, y con ella, el avión volvería a convertirse en un arma decisiva. Los cielos del mundo volverían a arder, pero esta vez, los aviones serían más rápidos, más letales y más determinantes que nunca. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el mundo ya había cambiado, y también lo había hecho el avión. Lo que en 1914 era una máquina frágil de madera, ahora se había convertido en una poderosa herramienta de guerra, hecha de metal, con motores de alta potencia y armamento devastador. En los cielos se librarían algunas de las batallas más decisivas del conflicto. La guerra aérea comenzó con la invasión alemana a Polonia. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea del Tercer Reich, dirigida por Hermann Göring, era la más moderna del planeta. Sus cazas Messerschmitt Bf-109 y bombarderos Heinkel 111 marcaron el inicio de una nueva era en la aviación militar.
Por primera vez, la velocidad, la precisión y el alcance de los aviones serían determinantes en el resultado de las batallas terrestres. En 1940, el mundo fue testigo de una de las confrontaciones aéreas más emblemáticas de la historia, la Batalla de Inglaterra. Tras conquistar buena parte de Europa, Alemania intentó doblegar a Gran Bretaña mediante un bombardeo masivo. Londres, Coventry y otras ciudades fueron atacadas día y noche durante meses. Pero la Royal Air Force, RAF, con sus legendarios cazas Supermarine Spitfire y Hawker Hurricane, resistió con heroísmo. Los pilotos británicos, llamados los pocos por Winston Churchill, se enfrentaron a oleadas de bombarderos alemanes y lograron detener la invasión. Aquella victoria aérea no solo salvó a Inglaterra, sino que cambió el curso de la guerra. Por primera vez, el dominio del aire se reconoció como un factor decisivo en la supervivencia de una nación. Mientras tanto, el desarrollo tecnológico de los aviones avanzaba a una velocidad vertiginosa. En Estados Unidos, la industria aeronáutica produjo miles de bombarderos y cazas. El P-51 Mustang, el B-17 Flying Fortress y el B-29 Superfortress se convirtieron en símbolos de poder y precisión. Estos gigantes del aire podían volar largas distancias, transportar toneladas de bombas y, en algunos casos, alcanzar altitudes superiores a los 10.000 metros. En el Pacífico, la guerra aérea alcanzó niveles épicos. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos contraatacó con operaciones que cambiarían la historia de la aviación. Los portaaviones se transformaron en bases aéreas flotantes y los cazas Zero japoneses demostraron una maniobrabilidad sorprendente, aunque pronto serían superados por la tecnología estadounidense. El clímax de la aviación en la Segunda Guerra llegó con un acto tan devastador como histórico, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Enola Gay lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, el Boxcar hizo lo mismo sobre Nagasaki. Los cielos, que habían sido símbolo de libertad, se convirtieron ese día en escenario de una tragedia sin precedentes. Cuando la guerra terminó en septiembre de 1945, el mundo estaba exhausto, pero la tecnología aérea había avanzado más en 6 años que en las 3 décadas anteriores. Habían nacido los primeros aviones a reacción, como el alemán Messerschmitt Me-262, el primer caza a propulsión de la historia. Aunque llegó tarde para cambiar el rumbo del conflicto, anunció el comienzo de una nueva era, la del jet. El avión había demostrado su poder absoluto. Ya no era solo una máquina, era el nuevo rey de los cielos, un símbolo de destrucción y progreso al mismo tiempo. Y mientras los cañones callaban, los ingenieros del mundo comenzaban a mirar hacia el futuro con una nueva pregunta: ¿cómo podría el avión servir, ahora sí, para unir al planeta entero? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo respiró aliviado, pero también se encontraba ante una nueva frontera tecnológica. Los avances logrados durante la guerra, motores a reacción, radares, aerodinámica avanzada y materiales metálicos, serían la base de una transformación sin precedentes, la era del jet. Las primeras aeronaves comerciales de la posguerra aún eran impulsadas por hélices, como el Douglas DC-4 y el Lockheed Constellation, que comenzaron a transportar pasajeros entre continentes con una comodidad nunca antes vista. El elegante Constellation, con su triple cola y su fuselaje aerodinámico, se convirtió en un símbolo de lujo en los cielos durante la segunda mitad de los años 40. Aerolíneas como Pan American, TUI, BOAC, British Overseas Airways Corporation y Air France iniciaron vuelos regulares entre Nueva York, París, Londres y Roma, haciendo que el viaje internacional dejara de ser una fantasía reservada a los más ricos. Sin embargo, la auténtica revolución llegó con un nombre que cambiaría la historia, el de Havilland Comet. En 1952, este avión británico realizó el primer vuelo comercial a reacción del mundo, uniendo Londres con Johannesburgo a una velocidad que duplicaba la de los aviones de hélice. Era silencioso, rápido y elegante. Por primera vez, los pasajeros podían viajar a más de 800 km por hora y a una altura de 12.000 metros, por encima de las tormentas. El Comet, sin embargo, sufrió varios accidentes debido a fallas estructurales que aún no se comprendían del todo, pero de sus errores surgieron valiosas lecciones de ingeniería que sentarían las bases para la seguridad aérea moderna. Mientras tanto, en Estados Unidos,
la empresa Boeing comenzaba a desarrollar un avión que revolucionaría la aviación mundial. En 1958, el Boeing 707 surcó los cielos con su primer vuelo comercial para Pan American World Airways. Era grande, potente, y podía transportar a más de 180 pasajeros con comodidad y velocidad. Este modelo marcó el verdadero inicio de la aviación comercial a reacción, inaugurando la era moderna del transporte aéreo. Ese mismo año, otro hito cambió la percepción del vuelo para siempre, el vuelo sin escalas entre Nueva York y París en un jet comercial. Lo que a Charles Lindbergh le había tomado más de 33 horas en 1927, ahora podía realizarse en apenas 7 horas. El cielo se había convertido en una autopista global. A nivel militar, el poder aéreo seguía evolucionando. El mundo había entrado en la Guerra Fría, y la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó una carrera tecnológica impresionante. Surgieron los cazas supersónicos, capaces de romper la barrera del sonido. En 1947, el piloto Chuck Yeager logró hacerlo por primera vez en el avión experimental Bell X-1, alcanzando los 1.225 km por hora. La velocidad, antes un sueño imposible, se había convertido en una realidad cotidiana para los pilotos y, pronto, también para los pasajeros. Hacia finales de la década de 1950, el avión ya no era solo un medio de transporte o un arma, era un símbolo del progreso humano. Representaba la unión de la ciencia, la valentía y la imaginación. En los aeropuertos del mundo, los anuncios de vuelos a Nueva York, Tokio, Roma o Buenos Aires despertaban en todos el mismo deseo, volar cada vez más alto y más lejos. Pero lo mejor aún estaba por venir. Los años 60 y 70 traerían consigo el auge de los gigantes del aire, el confort a gran escala y el nacimiento del turismo global. Los años 60 marcaron el inicio de una época dorada para la aviación, la era del confort, la velocidad y la globalización aérea. Los aeropuertos se convirtieron en símbolos de modernidad, y volar ya no era un privilegio exclusivo de ricos y diplomáticos, sino una experiencia accesible para un público cada vez más amplio. El gran protagonista de esta era fue, sin duda, el Boeing 747, conocido como el Jumbo Jet. Su primer vuelo tuvo lugar el 9 de febrero de 1969 desde Everett, Washington, Estados Unidos. Y su entrada en servicio en 1970 con Pan American Airways cambió para siempre la forma de viajar. Con capacidad para más de 400 pasajeros y una autonomía de más de 10.000 kilómetros, el 747 fue el primer avión de fuselaje ancho de la historia. Su inconfundible joroba en la parte frontal y sus 4 potentes motores lo convirtieron en un ícono del siglo XX. Gracias al Jumbo, las aerolíneas pudieron ofrecer vuelos internacionales a precios más bajos. Viajar de Nueva York a Londres, Tokio a Los Ángeles o París a Buenos Aires se volvió parte de la vida moderna. El cielo, antes reservado a los aventureros, ahora pertenecía a todos. Pero no solo Boeing escribía la historia. En Francia y Reino Unido, dos naciones que habían sido rivales durante siglos, se unieron para crear un avión que parecía salido del futuro, el Concorde. Este avión supersónico, desarrollado conjuntamente por Aerospatiale y British Aircraft Corporation, realizó su primer vuelo el 2 de marzo de 1969. Y entró en servicio en 1976. El Concorde era una maravilla tecnológica, podía volar a Mach 2.04, es decir, más del doble de la velocidad del sonido, alrededor de 2.180 km por hora, y cruzar el Atlántico en menos de 3 horas y media. Su diseño estilizado y sus alas en forma de delta lo hacían parecer un ave de plata surcando el cielo. Solo las aerolíneas British Airways y Air France lo operaron, ofreciendo vuelos de lujo entre Londres, París y Nueva York. Volar en el Concorde no era solo viajar, era vivir el futuro. Mientras tanto, otras compañías competían por el liderazgo en los cielos. McDonnell Douglas lanzó sus modelos DC-10 y MD-11, y Lockheed presentó el L-1011 TriStar, todos aviones de gran tamaño y largo alcance. En Europa, se gestaba el nacimiento de una nueva alianza, Airbus, fundada en 1970, con el objetivo de competir con la hegemonía estadounidense. El avance tecnológico no solo se reflejaba en el tamaño de los aviones, sino también en su seguridad y confort. Se implementaron sistemas de navegación por radar, pilotos automáticos más precisos, cabinas presurizadas más eficientes y servicios a bordo que incluían comidas calientes, pantallas y entretenimiento musical.
volar en los años 70 era una experiencia elegante y emocionante. La aviación también se convirtió en un símbolo cultural. Películas, anuncios y revistas retrataban el glamour de los pilotos, las azafatas y los grandes aeropuertos. Era la era del eslogan "Vuele el mundo con nosotros", y millones de personas lo tomaron al pie de la letra. Pero no todo era esplendor. En 1973, la crisis del petróleo afectó duramente a la industria aérea, encareciendo los vuelos y poniendo a prueba la eficiencia de los gigantes del aire. Las aerolíneas tuvieron que adaptarse, buscando aviones más ligeros y económicos. Aún así, la aviación siguió creciendo, más fuerte y más global que nunca. Al finalizar la década de 1970, el avión ya había unido el mundo como ninguna otra invención en la historia. Los océanos dejaron de ser barreras, las distancias se acortaron, y el sueño de Leonardo da Vinci se había hecho realidad. El ser humano volaba con libertad y elegancia sobre la tierra. Sin embargo, los años venideros traerían nuevos retos: la búsqueda de eficiencia, la digitalización del vuelo y una competencia feroz por dominar los cielos del siglo XXI. Con la llegada de los años 80, el mundo de la aviación entró en una etapa de transformación tecnológica sin precedentes. La revolución digital tocó las cabinas, los motores y hasta la forma en que las aerolíneas operaban día a día. La prioridad ya no era solo volar más rápido, sino hacerlo de manera más segura, más económica y más inteligente. Uno de los grandes protagonistas de esta nueva era fue el Boeing 757 y el Boeing 767, que realizaron sus primeros vuelos en 1982. Estos modelos incorporaron cabinas digitales con pantallas electrónicas, conocidas como Glass Cockpit, reemplazando los antiguos instrumentos analógicos. Por primera vez, los pilotos podían controlar casi todos los sistemas del avión desde pantallas multifuncionales, lo que aumentó la precisión y redujo el margen de error humano. En Europa, Airbus también despegó con fuerza. En 1988, lanzó el A320, un avión revolucionario por incluir el sistema Fly-by-Wire, que sustituía los controles mecánicos tradicionales por señales electrónicas. Este avance permitió un manejo más preciso, menos peso en la estructura y mayor eficiencia. El A320 se convirtió rápidamente en uno de los aviones más vendidos de la historia, usado tanto por aerolíneas grandes como por las nuevas compañías de bajo costo que empezaban a surgir. Durante esta época, la aviación comercial se expandió de forma colosal. Aerolíneas como American Airlines, Delta, British Airways, Air France y Lufthansa competían por ofrecer la mejor experiencia en vuelo, mientras que nuevos mercados emergentes en Asia y América Latina comenzaban a crecer. Ciudades como Dubái, Singapur y Hong Kong se convirtieron en centros de conexión aérea entre Oriente y Occidente. La ingeniería aeronáutica también vivió momentos estelares. En 1989, Boeing presentó el 747-400, una versión modernizada del mítico Jumbo, capaz de recorrer más de 13.000 kilómetros sin escalas. Sus alas rediseñadas y motores más eficientes lo convirtieron en el rey de los cielos de la época. Sin embargo, los años 80 y 90 no estuvieron exentos de tragedias. Varios accidentes aéreos recordaron a la humanidad que, aunque los cielos se dominaban con tecnología, el error y el azar aún existían. Estos eventos impulsaron mejoras drásticas en seguridad. Se introdujeron simuladores de vuelo avanzados, entrenamientos de respuesta ante crisis y sistemas automáticos de advertencia de proximidad al suelo, GPWS. La década de los 90 también marcó el surgimiento de una nueva forma de viajar, el boom de las aerolíneas low cost. Compañías como Southwest Airlines en Estados Unidos y Ryanair en Europa demostraron que era posible ofrecer vuelos baratos y seguros eliminando lujos innecesarios. Así, millones de personas pudieron volar por primera vez, inaugurando la era de los viajes accesibles para todos. En 1994, Airbus lanzó el A330 y el A340, modelos de gran alcance que consolidaron su posición frente a Boeing. La competencia entre ambas empresas definió el final del siglo XX. Mientras tanto, el desarrollo de materiales más ligeros, como las aleaciones de titanio y los compuestos de fibra de carbono, comenzaba a moldear el futuro de la aviación. A finales de la década, con la entrada de sistemas de navegación por GPS, los aviones se volvieron más autónomos y precisos que nunca. Los pilotos podían planear rutas con exactitud milimétrica, y los aeropuertos adoptaron tecnologías digitales para control del tráfico aéreo.
El siglo XX se acercaba a su fin, y la humanidad había logrado algo extraordinario. En apenas 100 años, había pasado de soñar con volar a hacerlo con una precisión y seguridad casi perfectas. El siglo XXI llegó con nuevos desafíos para la aviación, el consumo de combustible, la contaminación y la seguridad global. Las aerolíneas y los fabricantes sabían que el futuro del vuelo no dependía solo de volar más lejos o más rápido, sino de hacerlo de manera más sostenible y responsable con el planeta. El cambio de milenio trajo consigo una joya de la ingeniería, el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande jamás construido. Su primer vuelo se realizó el 27 de abril de 2005 desde Toulouse, Francia, y entró en servicio en 2007 con la aerolínea Singapore Airlines. Con una capacidad máxima de 853 pasajeros y 2 pisos completos, el A380 era un verdadero gigante del aire, capaz de recorrer más de 15.000 kilómetros sin escalas. Su diseño de 4 motores Rolls-Royce Trent 900, combinado con materiales ligeros y una aerodinámica optimizada, lo convirtieron en un símbolo de la ingeniería moderna. Los pasajeros disfrutaban de comodidades nunca vistas, bares, suites privadas, duchas y sistemas de entretenimiento individual. Era el Palacio de los Cielos. Sin embargo, en el mismo periodo, Boeing apostó por una filosofía distinta. En lugar de construir más grande, buscó volar de forma más eficiente. Así nació el Boeing 787 Dreamliner, cuyo proyecto comenzó en 2003 y que realizó su primer vuelo en 2009. El Dreamliner fue pionero en el uso extensivo de materiales compuestos y motores de bajo consumo, reduciendo hasta un 20% el gasto de combustible en comparación con aviones anteriores. El interior del 787 también revolucionó la experiencia del pasajero, ventanas más grandes, aire más limpio, iluminación ambiental LED y una presurización más cómoda. Boeing comprendió que el futuro del vuelo era tanto tecnológico como humano. Durante esta década, los sistemas informáticos y el Internet comenzaron a integrarse plenamente en la aviación. Los pilotos automáticos avanzados, los sistemas de monitoreo digital y la gestión automatizada del tráfico aéreo hicieron los vuelos más seguros que nunca. Los aeropuertos también evolucionaron. Los sistemas biométricos y los boletos electrónicos reemplazaron los antiguos procesos manuales. Pero el inicio del nuevo milenio también trajo momentos de crisis. El 11 de septiembre de 2001, los atentados en Estados Unidos cambiaron para siempre la seguridad aérea mundial. Los aeropuertos se transformaron en zonas de máxima vigilancia, con estrictos controles de equipaje, cabinas reforzadas y protocolos de emergencia internacionales. Pese al impacto económico y emocional, la aviación demostró una vez más su capacidad de adaptación. Las compañías se recuperaron, los vuelos regresaron, y el cielo volvió a llenarse de rutas, alas y esperanza. Mientras tanto, nuevas potencias aéreas emergían. Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways convirtieron a Dubái, Doha y Abu Dhabi en los nuevos centros mundiales del tráfico aéreo. Desde allí, gigantes como el A380 y el Boeing 777 conectaban continentes en vuelos de lujo y larga distancia, transformando la forma de viajar entre Europa, Asia y América. Al finalizar la primera década del nuevo siglo, los aviones eran más inteligentes, eficientes y cómodos que nunca. Sin embargo, la industria sabía que su siguiente gran reto no sería el lujo ni la velocidad, sino el planeta mismo. Los científicos, ingenieros y pilotos comprendieron que el futuro no podía depender eternamente del queroseno. Los gigantes del aire volvieron a innovar. Boeing presentó el 737 MAX, mientras Airbus lanzó el A350XW en 2013. Un modelo construido con un 53% de materiales compuestos y motores Rolls-Royce Trent XWB, los más eficientes del mundo en ese momento. Su diseño aerodinámico reducía las emisiones de CO hasta un 25%, marcando un antes y un después en la historia de la aviación moderna. En paralelo, comenzaron los primeros experimentos con aviones eléctricos y solares. En 2015, el Solar Impulse 2, una aeronave suiza impulsada únicamente por energía solar, logró dar la vuelta al mundo sin una sola gota de combustible. Despegó de Abu Dhabi y, tras recorrer más de 40.000 kilómetros y sobrevolar 4 continentes, aterrizó triunfalmente en el mismo punto en julio de 2016. Este hito demostró que el vuelo sostenible no era una utopía, sino un futuro posible. Mientras tanto, la inteligencia artificial comenzaba a infiltrarse en la cabina.
Los sistemas de vuelo se volvieron más autónomos, capaces de analizar datos en tiempo real, anticipar turbulencias y optimizar el consumo de combustible. El papel del piloto seguía siendo crucial, pero la tecnología lo asistía como nunca antes. También cambiaron los aeropuertos. Pasaron a ser centros tecnológicos ultramodernos, con sistemas biométricos de identificación, registro automatizado de equipaje y monitoreo satelital de aeronaves. En 2018, la aerolínea KLM realizó un vuelo comercial con un 50% de biocombustible, marcando el inicio de una nueva tendencia. El progreso, sin embargo, fue interrumpido por un desafío inesperado, la pandemia de COVID-19, que estalló en 2020. El tráfico aéreo mundial cayó un 90%, los aeropuertos se vaciaron y el rugido de los motores se apagó temporalmente. Miles de aviones quedaron estacionados en pistas desérticas. Fue un golpe histórico para la aviación, comparable solo con la detención de los vuelos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso en la crisis, la industria demostró su capacidad de adaptación. Los fabricantes implementaron nuevos filtros de aire EPA, rediseñaron protocolos de limpieza y aceleraron la automatización para reducir el contacto humano. Cuando los cielos se reabrieron, la aviación resurgió más fuerte, más limpia y más consciente del mundo que la rodea. Y mientras el siglo XXI avanzaba, las promesas del futuro ya se vislumbraban en el horizonte: aviones eléctricos, vuelos autónomos y naves supersónicas capaces de cruzar el planeta en menos de 3 horas. Los cielos del siglo XXI ya no son los mismos. En la actualidad, el sueño de volar se ha fusionado con los avances de la inteligencia artificial, la energía limpia y el deseo de alcanzar las estrellas. La aviación moderna no solo busca cruzar océanos, sino también traspasar los límites del planeta. Tras la pandemia, las aerolíneas y fabricantes redoblaron sus esfuerzos por la sostenibilidad. Airbus anunció en 2020 su proyecto ZEROe, una familia de aviones impulsados por hidrógeno verde, con el objetivo de realizar vuelos comerciales cero emisiones para 2035. Al mismo tiempo, Boeing, Embraer y Rolls-Royce experimentaban con motores híbridos y sistemas eléctricos ultraligeros. En los laboratorios de Suecia, Japón y Estados Unidos, ingenieros trabajan en aeronaves totalmente eléctricas como el Aviation Alice, un avión de 9 plazas alimentado por baterías que promete revolucionar los vuelos regionales. Su primer vuelo de prueba, realizado en 2022, marcó un paso histórico hacia una aviación silenciosa, sin humo ni queroseno. Paralelamente, el sueño supersónico resurge con fuerza. La empresa Boom Supersonic desarrolla el Overture, un avión capaz de volar a Mach 1.7 y unir Londres con Nueva York en menos de 4 horas. Este nuevo Concorde del siglo XXI combina velocidad con eficiencia, utilizando combustibles sostenibles y materiales reciclables. Se prevé su primer vuelo comercial para la próxima década, pero quizás el avance más asombroso ha sido la unión entre aviación y exploración espacial. Empresas como SpaceX y Blue Origin han transformado el concepto de volar. Sus naves reutilizables, como el Starship y el New Shepard, han llevado pasajeros civiles al borde del espacio, demostrando que pronto cualquier persona podría contemplar la Tierra desde arriba. La aviación comercial, por su parte, también se ha vuelto más inteligente que nunca. Los aviones modernos cuentan con sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar millones de datos por segundo, prediciendo fallos antes de que ocurran y ajustando el vuelo automáticamente para optimizar consumo y ruta. Los pilotos ahora comparten la cabina con asistentes digitales que aprenden de cada viaje. Los cielos del siglo XXI ya no son los mismos. En la actualidad, el sueño de volar se ha fusionado con los avances de la inteligencia artificial, la energía limpia y el deseo de alcanzar las estrellas.